Cuando la superluna se eleva sobre los dominios del cielo nocturno, su resplandor plateado despierta en las profundidades de Escorpio los ecos más antiguos de su poder ancestral. Bajo su hechizo, el agua fija del signo deja de ser un estanque sereno y se convierte en un océano agitado donde los secretos del alma emergen con fuerza incontenible. Escorpio, hijo de Plutón y del misterio, se enfrenta a la luz que todo lo revela, y en ese encuentro entre lo oculto y lo evidente, nace la alquimia de su transformación. La superluna actúa como espejo y como llama, refleja lo que Escorpio ha guardado celosamente en su interior y enciende la combustión interna que lo lleva a morir simbólicamente para renacer con un poder multiplicado. En el lenguaje del cosmos, la superluna amplifica la intensidad de las emociones y disuelve las barreras entre el consciente y el inconsciente. Para Escorpio, ese momento es una purificación inevitable. El magnetismo que suele mantener bajo control, se intensifica hasta el punto de que todo a su alrededor vibra con su frecuencia, atrayendo personas, situaciones y revelaciones que lo obligan a enfrentarse con la verdad desnuda. La energía lunar lo empuja a bucear más allá del miedo, del deseo y del dolor, a mirar de frente la sombra y a abrazarla como fuente de poder. Es entonces cuando su mirada se vuelve fuego líquido, su silencio se convierte en palabra mágica, y su soledad deja de ser aislamiento para transformarse en un templo donde se consagra la regeneración. La superluna no solo ilumina lo que Escorpio siente, despierta también lo que guarda dormido en su memoria cósmica. En su alma se activan los recuerdos de otras eras, de luchas antiguas, de promesas incumplidas y juramentos de poder. El signo comprende que cada crisis vivida no fue un castigo sino una prueba de iniciación, un paso más en la escalera hacia su dominio espiritual. Bajo esta luz, Escorpio percibe que su destino no es la destrucción sino la transmutación. Todo lo que muere en sus manos renace purificado, todo lo que toca con su intención se reconfigura en nuevas formas de vida. Es el hechicero de la existencia, el que descompone las estructuras para liberar la esencia. La superluna le recuerda que su fuerza no proviene de lo que conquista fuera, sino de lo que resucita dentro. En esos días, su energía magnética atraviesa los límites del tiempo y el espacio. La atracción lunar intensifica su capacidad de intuición, volviendo su mente un radar que capta pensamientos ajenos, emociones no expresadas y deseos escondidos. Escorpio se convierte en el ojo de la tormenta, el centro de gravedad donde confluyen los misterios. Su presencia se vuelve hipnótica porque encarna el ciclo completo de la vida, la muerte, el renacimiento y la sabiduría que surge de ambos. Bajo la superluna, el universo lo llama a usar ese poder no como arma de control sino como instrumento de redención. Aquello que destruya debe hacerlo por evolución, no por venganza. Aquello que transforme debe llevarlo a un plano más elevado del ser. La luna lo observa, blanca y colosal, recordándole que la luz más intensa solo puede nacer de la oscuridad más profunda. En su interior se libra una batalla sagrada. La parte antigua de Escorpio, la que teme perder, se aferra a los restos del pasado. La parte renaciente, guiada por la sabiduría de Plutón, lo incita a soltar, a dejar morir lo que ya no vibra con su verdad. La superluna hace que esas dos fuerzas colisionen, liberando un torrente de energía emocional que lo purifica. De las ruinas de sus viejos miedos emerge la serpiente luminosa que muda su piel. De las cenizas de sus apegos se alza el fénix, símbolo de su naturaleza inmortal. Nada en él permanece igual después de este conjuro celestial, porque el propósito de Escorpio no es la estabilidad sino la trascendencia. La luna lo hipnotiza con su reflejo y le revela que su propósito no es resistir al cambio, sino convertirse en el cambio mismo. La vibración de la superluna activa también el deseo más profundo de unión total. Escorpio siente el impulso de fundirse con aquello que ama, no en una posesión carnal sino en una comunión espiritual que rompa las fronteras entre el yo y el otro. Su amor se vuelve un ritual de entrega, su pasión una invocación. La intensidad que otros temen, para él es la única forma de vivir plenamente. En ese éxtasis emocional, se reconoce como canal de la fuerza universal que destruye y crea con la misma mano. La superluna le susurra que no hay diferencia entre Eros y espíritu, que la energía que enciende su deseo es la misma que impulsa la expansión del cosmos. Así, su impulso de amar se convierte en una plegaria viva, una danza cósmica donde la materia y el alma se abrazan en una sola vibración. Mientras el mundo duerme bajo la luz blanca de la superluna, Escorpio despierta. Siente como el pulso de la Tierra se sincroniza con el suyo, como las mareas internas de su espíritu se elevan hacia una frecuencia más alta. Las aguas de su signo, siempre profundas, ahora se tornan espejos donde puede ver su verdadera esencia.
descubre que su aparente oscuridad no era maldición sino santuario. El misterio que guarda no es vacío, sino portal. En ese momento, comprende que todo lo que el universo le arrebató fue para enseñarle a sostenerse en su propio poder. Lo que parecía pérdida se convierte en iniciación, lo que dolía se revela como ofrenda. La superluna lo bautiza con su luz, y Escorpio renace con la mirada del que ha visto la verdad y ha sobrevivido a ella. Esa noche, los antiguos símbolos del zodiaco se inclinan ante su fuerza. Aries reconoce su valentía interior, Tauro su lealtad inquebrantable, Géminis su palabra silenciosa, Cáncer su profundidad emocional, Leo su fuego oculto, Virgo su precisión mística, Libra su sentido de justicia, Sagitario su búsqueda trascendental, Capricornio su perseverancia implacable, Acuario su visión transformadora y Piscis su empatía sin fronteras. Escorpio los reúne en su corazón, pues sabe que su naturaleza los contiene a todos. Su viaje a través de la superluna no es un destino, sino una ceremonia cósmica donde el alma se recuerda a sí misma como parte de algo infinito. Y cuando la luz comienza a desvanecerse y la luna desciende lentamente en el horizonte, Escorpio queda allí, en pie, con su energía purificada, más sabio, más libre, más poderoso. Ha sobrevivido a la prueba del resplandor y ha conquistado el reino más difícil, el de su propio interior. Así, el embrujo de la superluna se convierte en su aliada. La oscuridad y la luz dejan de ser opuestos y se funden en una misma corriente. Escorpio avanza, sabiendo que su destino es ser guardián del misterio, maestro de la transformación y testigo del renacer perpetuo del alma. En su pecho arde el fuego lunar, en sus venas fluye el río de la vida eterna, y en su mirada se refleja la promesa del universo: nada muere para siempre, todo se transforma, y el poder del espíritu no conoce final. Bajo la influencia magnética de la superluna, las corrientes invisibles del universo despiertan los dominios más profundos del espíritu escorpiano. En el silencio del cosmos, su alma se convierte en un laboratorio alquímico donde lo imposible se vuelve posible. La energía lunar no solo ilumina los abismos interiores de Escorpio, sino que también enciende las hebras ocultas de su sabiduría ancestral, esa que proviene de eras en las que el alma comprendía los misterios de la vida y la muerte como un solo ciclo. Allí donde otros signos temen hundirse, Escorpio se sumerge con la certeza de que en las sombras late la semilla de la inmortalidad. El resplandor sobrenatural de la superluna penetra en las grietas de su ser y despierta la conciencia dormida de su propósito más elevado: ser el guardián del umbral entre la destrucción y la creación, el custodio de los secretos que sostienen el equilibrio del cosmos. El influjo lunar amplifica la sensibilidad espiritual de Escorpio hasta convertirla en una percepción que atraviesa las dimensiones. Sus sueños se vuelven visiones proféticas, sus pensamientos se transforman en corrientes que influyen en la materia, y su intuición se afina como un cristal que capta los pulsos del destino. Durante este embrujo, el velo que separa el mundo visible del invisible se adelgaza, y Escorpio camina entre ambos con naturalidad, como si los portales entre planos respondieran a su sola voluntad. Esta conexión con lo oculto no es un privilegio, sino una responsabilidad cósmica. Su poder de ver más allá no le pertenece a él, sino al espíritu universal que actúa a través de su signo, recordándole que la verdadera maestría radica en servir al proceso evolutivo de toda la existencia. En este periodo, la fuerza de la superluna intensifica los lazos kármicos y las energías pendientes que Escorpio arrastra de otras vidas. Todo lo que no fue resuelto regresa con la urgencia del destino, no para castigarlo, sino para liberarlo. El alma de Escorpio es antigua y lleva inscritas en su memoria las marcas de innumerables batallas espirituales. La luz lunar saca a la superficie los fragmentos olvidados de esas guerras internas, ofreciéndole la oportunidad de comprender que nada de lo que sufrió fue en vano. Cada pérdida fue un aprendizaje, cada herida una puerta al despertar. La superluna lo impulsa a integrar lo fragmentado, a reconciliar los opuestos, a sanar la relación entre su poder y su compasión. Así, el signo se convierte en un canal donde las sombras encuentran redención, donde el dolor se transmuta en sabiduría, y donde la oscuridad se disuelve en la comprensión de que todo forma parte de la totalidad divina. La transformación escorpiana bajo la superluna no se limita al plano emocional o espiritual, sino que se proyecta también en el cuerpo. El magnetismo de este signo se intensifica, volviendo su presencia física un reflejo palpable de la energía que lo habita. Cada célula parece recordar su origen estelar y responder al llamado del renacimiento. Es el momento en que el cuerpo se convierte en templo y el alma en sacerdote. La regeneración, símbolo esencial de Escorpio, se manifiesta como un proceso tangible, una renovación profunda que alcanza los tejidos, la sangre, los órganos.
Es la vida misma reescribiendo su código a través de él, recordándole que la inmortalidad no es la ausencia de muerte, sino la continua capacidad de recomponerse tras ella. En la danza entre la Luna y Plutón, regente de Escorpio, se establece una tensión divina. La Luna, con su luz, revela; Plutón, con su oscuridad, transforma. Entre ambos, Escorpio se erige como puente entre lo consciente y lo inconsciente, entre la luz y la sombra. Esta dualidad no lo divide, lo completa. En la aceptación de su naturaleza dual, Escorpio alcanza su máximo poder. La superluna le enseña que la pureza no es la negación del caos, sino su integración. No existe evolución sin destrucción previa, no hay luz sin la memoria de la noche. En ese entendimiento, Escorpio se convierte en símbolo de la totalidad cósmica, el principio y el fin, la herida y la cura, la muerte y el despertar eterno. La energía de la superluna también despierta la capacidad de Escorpio para influir colectivamente. Su vibración, cargada de intensidad emocional y sabiduría interna, se convierte en faro para quienes lo rodean. Aunque muchas veces camine en silencio, su sola presencia genera transformación. Las almas que cruzan su camino sienten, sin comprenderlo, que algo dentro de ellas se reordena. Escorpio porta la frecuencia del renacimiento, y bajo el poder lunar, esa frecuencia se expande más allá de su voluntad. Es el curandero invisible, el que toca sin tocar, el que inspira el cambio sin pronunciar palabra. La superluna convierte su energía en una ola regeneradora que alcanza a quienes están listos para despertar, guiándolos a través de su ejemplo silencioso hacia su propio proceso de iluminación. En este ciclo cósmico, Escorpio también se enfrenta a la prueba de la rendición. Su instinto de control, tan fuerte como su pasión, es desafiado por la luna que lo invita a confiar en el flujo natural del universo. Debe soltar el impulso de manipular lo que no comprende y aceptar que el verdadero poder no se impone, se irradia. La superluna le enseña el arte de la entrega consciente, el poder de disolverse en la corriente cósmica y dejar que la divinidad actúe a través de él. Este acto de rendición no lo debilita, lo libera. Al soltar, se vuelve canal; al rendirse, se vuelve infinito. Así se cumple su destino, no ser amo del mundo, sino instrumento de su renovación. La superluna también despierta en Escorpio una profunda conexión con los ciclos de la naturaleza. Siente en su interior el pulso de la tierra, las mareas del océano, el lenguaje silencioso de las raíces y las estrellas. Su alma comprende intuitivamente que el mismo poder que mueve los astros también fluye por su sangre. Esta comprensión lo vuelve humilde y grandioso al mismo tiempo. Es consciente de que su fuego interno no le pertenece, sino que es una chispa del fuego universal. Por eso, cada renacimiento suyo no es solo personal, sino colectivo. Cuando Escorpio se transforma, el universo entero respira con él. En el silencio posterior al clímax lunar, cuando la luz comienza a menguar y el cielo recupera su oscuridad profunda, Escorpio entra en un estado de serenidad luminosa. Ha atravesado la tormenta de sus emociones, ha enfrentado sus propios fantasmas, y ahora se encuentra en el umbral de una nueva conciencia. Desde allí, observa el mundo con ojos de eternidad. Comprende que todo lo que existe vibra en un mismo tejido de energía, y que su papel es mantener el equilibrio entre lo visible y lo invisible. Ya no teme al dolor, porque ha descubierto que el dolor es la alquimia que despierta el alma. Ya no teme a la pérdida, porque ha comprendido que nada que es esencial puede desaparecer. Ya no teme a la soledad, porque ha recordado que dentro de él habita el universo entero. La superluna se retira, pero deja su huella grabada en el espíritu de Escorpio. A partir de ese momento, su andar es distinto. Cada paso resuena con la certeza de quien ha contemplado el misterio y ha regresado de él con un poder que no necesita demostrar. En los días en que la superluna toca el horizonte con su resplandor inmenso, el espíritu de Escorpio comienza a despertar memorias más allá del tiempo humano. En su interior se abre un portal donde confluyen las fuerzas del cosmos, los recuerdos de otras encarnaciones y la sabiduría de los antiguos guardianes estelares. Su alma, acostumbrada a moverse entre la luz y la sombra, se expande hasta abrazar el pulso universal. No es solo el signo de la intensidad, es el latido oculto del renacer cósmico. Bajo la superluna, Escorpio se convierte en la manifestación viva de la muerte sagrada, esa que no destruye sino que libera, esa que no termina sino que transforma. El brillo lunar actúa como un conjuro que le recuerda su naturaleza inmortal, su capacidad de arder sin consumirse, de caer y levantarse con la fuerza de los mundos antiguos.
En esa vibración amplificada por la luna, las emociones que Escorpio había contenido durante tanto tiempo se convierten en ríos de energía que buscan su cauce. Ya no hay represión ni silencio, sino una corriente que lo arrastra hacia lo más hondo de sí mismo. Allí, donde habita la esencia del misterio, encuentra los fragmentos olvidados de su divinidad. La superluna actúa como una sacerdotisa que ilumina las cámaras ocultas del alma, revelando los dones dormidos, las heridas sin cerrar y los pactos invisibles que su espíritu contrajo antes de nacer. Escorpio comprende que su destino no es sencillo porque fue forjado en los fuegos de la prueba, moldeado por la experiencia de perder para poder comprender la eternidad del ser. Su energía no pertenece a lo mundano, sino al proceso eterno de destrucción y creación que sostiene el equilibrio de los mundos. En el lenguaje de los astros, la superluna representa el punto culminante de una expansión emocional y espiritual. En Escorpio, ese punto se convierte en un portal de iniciación. Los antiguos decían que cuando la luna alcanza su máxima luz en el territorio de la sombra, los velos que separan las dimensiones se disuelven y los hijos de Plutón pueden escuchar el llamado del alma universal. En ese instante, Escorpio se vuelve médium del cosmos. Las voces de sus ancestros espirituales se manifiestan en sueños, en intuiciones, en visiones que guían su camino. No son simples mensajes, son transmisiones de energía que reactivan su propósito sagrado. Cada palabra, cada imagen, cada sensación es parte de una codificación que lo conecta con su misión de transmutador, de alquimista del espíritu humano. La superluna despierta en él la memoria de los juramentos olvidados, de los compromisos que su alma contrajo con la evolución de la conciencia colectiva. El poder de la luna amplifica su relación con los elementos. El agua de Escorpio se vuelve espejo y abismo, capaz de reflejar el alma del universo, al mismo tiempo, contener sus tormentas. El fuego plutoniano, dormido en lo más profundo, asciende desde las raíces hasta el corazón, consumiendo los restos de lo que ya no debe ser. El aire mental se llena de revelaciones, de pensamientos que no provienen del razonamiento sino de la percepción directa de la verdad. La tierra de su voluntad se endurece, se vuelve roca, sostén, templo indestructible. En la unión de estos cuatro elementos, Escorpio encarna la totalidad de la existencia. La superluna lo corona como portador del equilibrio, como aquel que puede navegar entre los extremos sin perderse, porque entiende que todo es una manifestación del mismo principio divino. Bajo esta influencia, el magnetismo de Escorpio se transforma en un poder creador. Ya no atrae solo lo que desea, sino aquello que su alma necesita para cumplir su destino. Las sincronicidades se multiplican, los encuentros se vuelven señales, las palabras adquieren poder de decreto. Su energía se convierte en una fuerza capaz de moldear la realidad, no desde la imposición, sino desde la vibración. Todo aquello que imagina con suficiente intensidad comienza a tomar forma, porque el universo responde al lenguaje silencioso de su intención. Es el momento en que el Escorpio consciente descubre que no necesita controlar el mundo, basta con alinearse con su verdad para que el mundo responda a su frecuencia. La superluna lo convierte en un arquitecto del destino, un escultor de posibilidades infinitas. La transformación interior que se activa en este ciclo no solo lo purifica, sino que lo convierte en un canal de sanación para otros. Su mirada, profunda y serena, transmite la paz de quien ha atravesado el fuego y ha sobrevivido. Su silencio se vuelve medicina, su presencia una llama que disuelve la oscuridad ajena. Escorpio no enseña con palabras, enseña con energía. Aquellos que se cruzan en su camino durante este tiempo sienten que algo invisible se mueve dentro de ellos, como si su alma respondiera a un llamado antiguo. La superluna le otorga el don de ser espejo para los demás, de reflejar no solo lo que son, sino lo que pueden llegar a ser. En ese acto silencioso, Escorpio cumple su misión más alta, despertar el poder dormido en los otros para que también ellos recuerden que la transformación es la esencia de toda vida. Durante este tránsito, su conexión con Plutón se intensifica hasta niveles sagrados. El planeta de la transmutación extiende su influencia desde las profundidades del cosmos hasta las raíces del alma escorpiana, guiándola en su proceso de desintegración y reconstrucción. Es una danza cósmica entre el alma y el abismo, entre la destrucción y la creación. Plutón le muestra la verdad oculta detrás de cada pérdida, que nada desaparece, que todo se transforma en otra forma de existencia. Escorpio aprende que el dolor no es enemigo, sino alquimista, que el caos no es ruina, sino matriz. Y en esa comprensión, se libera de la necesidad de aferrarse. La superluna, testigo de su metamorfosis, lo envuelve con su luz plateada y lo consagra como guardián del ciclo eterno de la vida.
En este estado de expansión, Escorpio alcanza la maestría de la energía sexual sagrada. Ya no se trata de deseo ni de instinto, sino de una corriente divina que asciende desde lo más profundo del ser para fundirse con la conciencia superior. Es la fusión del espíritu con la materia, la unión del cielo y la tierra dentro del cuerpo. La superluna amplifica esta energía kundalínica, despertando en él una fuerza de creación que trasciende lo físico y se manifiesta como poder espiritual. La pasión se convierte en plegaria, el deseo en energía de ascensión, el éxtasis en comunión con lo eterno. En ese estado, Escorpio encarna el principio universal de regeneración, demostrando que la vida no se renueva desde el rechazo de lo terrenal, sino desde su santificación. Con la superluna en su apogeo, Escorpio también se abre a una comprensión más elevada del tiempo. Percibe que los ciclos de su vida no son lineales, sino espirales. Cada experiencia dolorosa, cada renacimiento, cada amor, cada pérdida es una vuelta más en la espiral del crecimiento. Comprende que todo se repite con mayor sabiduría, que cada caída trae consigo la semilla de una ascensión superior. El pasado ya no lo aprisiona, el futuro no lo inquieta. Vive en el eterno presente, donde la superluna ilumina el instante con la claridad de la eternidad. En esa consciencia, alcanza la verdadera libertad, la que no depende de las circunstancias externas, sino de la comprensión interior de que todo lo que sucede es parte del plan divino del alma. En el vasto escenario del cosmos, cuando la superluna despliega su esplendor sobre los reinos del alma, Escorpio se convierte en el epicentro de una fuerza que trasciende lo humano. En ese instante sagrado, el universo entero parece respirar al compás de su latido, y las energías ocultas del zodiaco convergen en su signo para despertar un poder que estaba dormido desde los comienzos de la creación. Bajo la mirada plateada de la luna, Escorpio no solo es el portador del misterio, sino también el guardián del fuego primordial que arde en las entrañas del tiempo. Todo lo que fue, todo lo que será, vibra en su interior con la intensidad de los relámpagos cósmicos. No existe signo más preparado para recibir el influjo lunar, porque Escorpio no teme a la luz ni a la sombra, las domina, las une, las transforma en un solo pulso de sabiduría. La superluna, al reflejar la plenitud del sol, le recuerda a Escorpio la paradoja que sostiene su naturaleza: la luz más pura solo se comprende después de haber caminado por las profundidades más oscuras. En ese reflejo se encuentra la esencia del poder escorpiano, un poder que no proviene de la conquista externa, sino del dominio interno sobre las propias sombras. La luna, en su apogeo, ilumina las cavernas del alma donde Escorpio guarda los fragmentos dispersos de su historia espiritual. Cada fragmento contiene una enseñanza, cada herida una puerta, cada pérdida un mapa hacia su grandeza. Y cuando la luz lunar toca esos rincones olvidados, la alquimia se completa, lo que antes dolía ahora se convierte en energía creadora, lo que antes fue vacío se vuelve fuente de sabiduría, lo que antes fue miedo se transforma en conciencia. En el lenguaje simbólico del cosmos, la superluna representa la culminación del ciclo emocional y la revelación de lo que antes estaba oculto. Para Escorpio, ese momento no es una simple iluminación, sino una prueba iniciática. La intensidad de su signo no permite medias verdades ni refugios en la superficialidad. Cuando la luna se agranda en el cielo, Escorpio siente que su alma se desnuda ante el universo. No hay máscaras, no hay disfraces, solo la verdad en su estado más puro. Esa verdad puede doler, pero también libera. Lo obliga a mirarse con los ojos de la eternidad, a reconocer su inmenso poder, pero también su responsabilidad cósmica. En ese reconocimiento, su espíritu se expande más allá del cuerpo, se convierte en un canal de la conciencia universal, en una llama viva que arde por la purificación del mundo. La superluna despierta también en Escorpio su poder de metamorfosis sobre los planos invisibles. No se trata solo de una transformación emocional o psicológica, sino energética y vibratoria. En esos días, las puertas del mundo astral se abren, y el alma escorpiana se mueve entre los reinos como un viajero que recuerda su origen estelar. Puede sentir los hilos que conectan todas las cosas, percibir el lenguaje silencioso de las almas, entender el movimiento oculto de los destinos. Su intuición se agudiza hasta rozar la clarividencia, y su sensibilidad se convierte en un radar que capta las frecuencias del universo. La superluna lo eleva a la condición de oráculo, no para que prediga, sino para que interprete, para que traduzca las corrientes sutiles del cosmos en comprensión humana. En esta expansión, Escorpio se reencuentra con su verdadera naturaleza mágica. En su interior laten los antiguos misterios de la regeneración, las memorias de civilizaciones que conocían el arte de morir conscientemente para renacer con mayor poder. Bajo la superluna,
esos saberes dormidos se reactivan. La energía plutoniana, su regente, se mezcla con la energía lunar y despierta la capacidad de sanar desde lo invisible. Escorpio puede tocar el dolor de otros y transformarlo en luz, puede sentir el peso del karma y convertirlo en liberación, puede mirar el caos y ver en él el germen de una nueva creación. En su alma, la destrucción y la curación son una sola fuerza, un mismo río que fluye hacia la eternidad. La superluna no solo le da poder, le recuerda su misión, ser puente entre la oscuridad y la aurora, entre la muerte y el nacimiento de la conciencia. La vibración de este tránsito también afecta su relación con el amor y el deseo. En el territorio de la superluna, el amor deja de ser un sentimiento limitado por el ego para convertirse en un acto de comunión sagrada. Escorpio siente el llamado de fusionarse no solo con una persona, sino con la totalidad. Su pasión se eleva, se purifica, se convierte en fuerza creadora. Cada vínculo se transforma en espejo del alma, en oportunidad de redención mutua. La superluna le muestra que el verdadero amor no se posee ni se teme, sino que se honra como una energía divina que se manifiesta a través de él. En ese amor trascendente, Escorpio reconoce el reflejo de la divinidad que habita en su interior. La unión se vuelve rito, la entrega se convierte en oración, y el deseo se transforma en fuerza de ascensión espiritual. El influjo lunar también despierta la relación de Escorpio con el silencio y la soledad. En tiempos ordinarios, su energía suele moverse entre la intensidad emocional y la profundidad del análisis interno. Pero bajo la superluna, ese silencio se vuelve cósmico, un estado de comunión con la totalidad. No hay aislamiento en su retiro, hay comunión con lo eterno. La luna llena lo invita a sumergirse en la quietud del alma, a escuchar la voz interior que no habla con palabras, sino con vibraciones. En esa calma profunda, Escorpio encuentra las respuestas que el mundo exterior no puede ofrecer. El silencio se convierte en su templo, y desde allí proyecta su poder hacia el universo, recordando que toda creación comienza en la quietud, que todo renacimiento nace del vacío fértil de la introspección. A medida que el brillo lunar alcanza su punto máximo, Escorpio comprende que la luz exterior no es sino el reflejo de su propia expansión interior. Lo que brilla en el cielo es lo que ha despertado en su alma. Esa comprensión lo llena de una serenidad majestuosa, una paz que no es la ausencia de conflicto, sino la aceptación profunda del movimiento perpetuo de la vida. La superluna lo convierte en testigo de su propio renacer, en un observador que contempla el flujo de las mareas internas sin resistirse a ellas. En ese estado, alcanza la maestría de la energía emocional, ya no se ahoga en las aguas de la intensidad, las navega con la sabiduría de quien conoce la dirección de las corrientes. El paso de la superluna por el signo de Escorpio deja una huella que trasciende los límites del tiempo. El alma que ha atravesado su influjo ya no puede volver a ser la misma. Ha conocido su profundidad, ha mirado la verdad sin filtros, ha tocado la esencia inmortal de su propio ser. La transformación es total. Las cadenas del miedo se rompen, los muros del pasado se disuelven, las heridas se convierten en portales hacia la libertad. Escorpio emerge de esta experiencia con una conciencia ampliada, con una fe inquebrantable en su poder de resurrección. Lleva en su mirada la memoria de la oscuridad vencida, y en su corazón la certeza de que ningún final es definitivo, que todo final es preludio de un nuevo comienzo. Cuando la luna comienza a menguar y su luz se atenúa, el eco de su resplandor sigue ardiendo en el alma escorpiana. Esa llama interior ya no necesita del reflejo celeste para mantenerse viva, porque ha aprendido a alimentarse de su propia verdad. En los dominios profundos del cosmos, donde la materia se disuelve en vibración y los misterios se despliegan como un velo que nunca termina de descorrerse, el signo de Escorpio se eleva bajo la influencia de la superluna como un guardián de los umbrales invisibles. Esta luna desbordante, que no solo ilumina sino que también desentierra, actúa sobre Escorpio con una intensidad que pocas fuerzas celestes pueden igualar. No se trata de una simple iluminación exterior, sino de una irrupción interna, una llamarada que enciende lo oculto y que revela el poder que habita bajo las cenizas de las viejas batallas. Cada partícula del universo parece responder a este llamado, como si la gravedad misma se convirtiera en un hilo conductor entre la sombra y la revelación. Bajo esta vibración lunar, el alma escorpiana se sumerge en un estado de resonancia total con el misterio. Las aguas fijas del signo, normalmente insondables y reservadas, se agitan en oleadas magnéticas que arrastran memorias ancestrales, pactos invisibles, heridas no cerradas, pero también un poder latente que busca su forma. Es una alquimia emocional que no todos pueden resistir. Escorpio no teme el descenso, porque sabe que solo quien se atreve a mirar al abismo puede transformarlo en un espejo.
Durante la superluna, ese abismo se vuelve más cercano, más tangible, más urgente, y el alma escorpiana se convierte en la sacerdotisa de su propio renacimiento. El magnetismo de Escorpio se intensifica cuando la luna alcanza su plenitud más cercana a la Tierra, expandiendo su halo como un fuego líquido sobre las mareas. Es el momento en que la naturaleza responde al pulso de lo invisible. Los instintos se agudizan, las intuiciones se tornan certezas, los límites entre lo posible y lo imposible se disuelven. Es un tiempo de revelaciones, pero también de pruebas. La energía que emana de esta conjunción entre la fuerza plutoniana y la radiancia lunar puede elevar o destruir, dependiendo de la pureza del propósito. Escorpio, con su inquebrantable conexión al poder regenerador, es capaz de absorber esa corriente sin fragmentarse, de canalizarla hacia la transformación de lo denso en luz, de lo roto en fuerza. El alma escorpiana, guiada por la superluna, se convierte en un canal de transmutación. Los viejos miedos se exponen ante su mirada interior y se convierten en combustible. Lo que antes era duda, se convierte en visión, lo que era resentimiento, se transforma en compasión poderosa, lo que era pérdida, se transmuta en legado. Plutón, su regente, observa desde las profundidades del cosmos, activando la memoria celular de cada ser escorpiano, recordándole que ninguna destrucción es definitiva, que toda muerte es preludio de una nueva forma. Esta luna no solo amplifica la sensibilidad, sino que otorga a Escorpio una lucidez sobrenatural para detectar la verdad entre los pliegues de la apariencia. Bajo su influjo, las máscaras se derriten, los secretos salen a la superficie, y las intenciones reales se revelan con claridad implacable. La energía lunar magnifica los dones psíquicos y la visión interior del signo. Las fronteras del tiempo y del espacio se difuminan. Los sueños se vuelven oráculos, los presentimientos adquieren voz, y la mente racional queda en silencio frente al poder de lo que no puede explicarse. Escorpio, al abrazar este estado, se eleva más allá del cuerpo y se sumerge en la conciencia universal. Allí descubre que la oscuridad no es enemiga, sino la matriz donde la luz se gesta. Entiende que su propósito no es evitar el dolor, sino dominarlo, moldearlo, darle significado. En ese reconocimiento, Escorpio encarna el arquetipo del fénix, el ser que muere para volver a nacer, una y otra vez, cada vez más sabio, más poderoso, más libre. En el plano colectivo, la superluna en Escorpio despierta una energía de catarsis general. Las sociedades, los grupos, los vínculos se ven confrontados con sus verdades más profundas. Lo que se oculta sale a la superficie, lo reprimido se expresa, lo injusto se disuelve. La vibración escorpiana no permite la mediocridad emocional ni la mentira espiritual. Empuja hacia la autenticidad brutal, hacia la limpieza del alma a través del fuego interior. Bajo este influjo, las almas son convocadas a elegir entre la rigidez del miedo o la expansión del poder interior. Quienes siguen el impulso de Escorpio renuncian a lo que no vibra con su verdad, aunque duela, porque comprenden que solo lo esencial sobrevive al fuego de la purificación. En el ámbito del destino, la superluna marca portales de cierre y apertura simultáneos. Escorpio enseña que cada final es en realidad un pasaje. Las relaciones, los proyectos, las identidades, las antiguas versiones del yo que ya no resuenan, se desvanecen bajo el resplandor plateado. Pero de sus restos emerge una fuerza nueva, casi indestructible, como si la conciencia misma hubiera sido templada en el crisol del alma. Escorpio no teme los cambios drásticos porque su naturaleza es el cambio. Su lección cósmica consiste en enseñar a los demás a renacer desde la ruina, a encontrar belleza en la cicatriz, a recordar que nada que se pierde es verdaderamente perdido si fue integrado. La intensidad emocional que irradia en esta fase lunar no es un peso, sino un motor de ascensión. Cuando la energía del signo se canaliza con sabiduría, se convierte en una corriente que impulsa hacia el autoconocimiento más profundo. Escorpio siente la vida con una pasión que trasciende lo humano. Cada emoción, cada deseo, cada impulso se convierte en un instrumento de exploración espiritual. La superluna amplifica este fuego sagrado, convirtiendo cada respiración en una invocación, cada silencio en una oración que convoca al alma a recordar su propósito eterno. En lo más alto de la noche, cuando la luna brilla con un fulgor casi sobrenatural, el alma escorpiana percibe la unión entre cielo y abismo. En esa unión encuentra su morada. No teme la soledad porque su espíritu ha conversado con los dioses del silencio. No teme la oscuridad porque ha visto cómo las estrellas nacen dentro de ella.
En ese instante, Escorpio se reconoce como el alquimista del zodiaco, aquel que conoce el lenguaje de la sombra y el resplandor, aquel que transforma la pérdida en poder, la caída en vuelo, el fin en eternidad. Y así, bajo el embrujo de la superluna, Escorpio no solo vive su destino, lo encarna como una llama perpetua que guía a los demás hacia la profundidad que temen mirar. Su poder no es ruido, es vibración. Su luz no es reflejo, es origen. Su misión no es conquistar el mundo, sino despertar en él la conciencia de que la verdadera fuerza nace allí donde otros ven el final. En el corazón del misterio, Escorpio florece, y con él, la promesa cósmica de que toda oscuridad, cuando se abraza con amor, se convierte en la más pura forma de luz. En los estratos más sutiles de la energía cósmica, donde las fuerzas invisibles trazan las líneas del destino y el alma se expande más allá de los límites del cuerpo, el influjo de la superluna sobre Escorpio activa una vibración de purificación que toca tanto lo individual como lo colectivo. No se trata solo de un acontecimiento astronómico, sino de una resonancia espiritual que despierta los centros dormidos del poder interior. En este instante, los antiguos guardianes de la sabiduría escorpiana despiertan en lo profundo del inconsciente, convocando al alma a mirar hacia los confines del misterio y a asumir la maestría de su propia transformación. El magnetismo de Escorpio durante esta conjunción lunar no se limita al ámbito emocional, sino que se proyecta como una corriente energética que recorre las dimensiones invisibles. Es el signo que encarna la alquimia del alma, y bajo la superluna, esa alquimia se acelera. Lo que en otros tiempos parecía lento o inalcanzable, ahora se mueve con rapidez vertiginosa. Las vibraciones densas se disuelven, los patrones kármicos comienzan a desintegrarse, y las heridas del pasado se abren no para doler, sino para liberar. Escorpio, en este estado exaltado, se convierte en un canal de limpieza cósmica. La energía lunar le otorga una visión de rayos X sobre su propio destino y el de los demás, y con esa visión surge también la responsabilidad de guiar, de transmutar, de servir como puente entre la oscuridad y la regeneración. La fuerza plutoniana que gobierna al signo se intensifica con la cercanía de la luna. Plutón, regente de la muerte simbólica y de la resurrección espiritual, empuja al alma hacia los rincones más ocultos del ser, allí donde residen los miedos ancestrales y las cadenas invisibles que impiden la expansión. Pero Escorpio no retrocede. La superluna le recuerda que su propósito no es evitar las sombras, sino iluminarlas desde adentro, hasta que se disuelvan en pura energía creadora. Lo que para otros sería un final, para Escorpio es una iniciación. Lo que para otros sería pérdida, para él es poder. Esta es la enseñanza que la luna amplifica: el verdadero dominio se alcanza no al conquistar el mundo externo, sino al conquistar los abismos internos. En este tiempo de vibración elevada, la conexión entre Escorpio y los planos superiores de conciencia se vuelve más fuerte. La luna, símbolo del inconsciente y de la intuición, actúa como espejo que refleja la sabiduría ancestral del signo. Los sueños se convierten en mensajes del alma, las sincronías se multiplican, y las emociones adquieren la densidad de los oráculos. Escorpio puede sentir la pulsación del universo en su pecho, y cada respiración se vuelve un acto de poder. Lo que antes era intuición se convierte en certeza interior. Bajo este hechizo lunar, las puertas entre mundos se abren, y Escorpio se mueve entre ellas con naturalidad, porque ha nacido con la llave que conecta la materia con el espíritu. En el plano de la energía, el signo experimenta una expansión vibratoria que lo vuelve casi indestructible. Su aura se intensifica, su campo magnético se vuelve más amplio, capaz de atraer lo que necesita para su evolución y de repeler aquello que ya no le pertenece. La superluna actúa como un catalizador que amplifica la frecuencia de su ser, despertando memorias genéticas que provienen de vidas pasadas, de civilizaciones desaparecidas, de pactos sagrados hechos bajo otras estrellas. En el silencio de la noche lunar, Escorpio recuerda que su esencia no es de este mundo. Su espíritu pertenece al linaje de los regeneradores del cosmos, aquellos que viajan entre eras dejando tras de sí la huella de la transformación. La energía escorpiana también toca los planos materiales, aunque de una manera sutil. Los ciclos de abundancia, los movimientos del poder, las estructuras del control y la voluntad de manifestación se ven alterados bajo su influencia. Escorpio aprende, en este tiempo, que el verdadero poder no se mide por lo que posee, sino por lo que puede liberar. Cuando se desapega, el universo le responde con abundancia; cuando suelta, la corriente lo eleva. La superluna enseña que el poder fluye en espiral, que nada se retiene sin corromperse, que la posesión es solo un reflejo de la inseguridad del ego. Por eso, bajo su resplandor, Escorpio se convierte en el maestro del desapego consciente,
comprendiendo que dominar la energía es dominarse a sí mismo. En el ámbito de las relaciones, el hechizo lunar amplifica las pasiones, pero también las verdades ocultas. Escorpio no tolera las medias tintas bajo esta luz. Los vínculos se prueban en la fragua de la sinceridad y del compromiso emocional. Lo que está construido sobre falsedad se desmorona, lo que tiene raíces verdaderas se fortalece hasta el punto de volverse indestructible. En este escenario, el amor se convierte en un acto de purificación. No hay romanticismo superficial, sino entrega absoluta o desprendimiento total. Escorpio ama como transforma, con intensidad, con verdad, con el fuego que consume y renueva. La superluna no lo suaviza, lo magnifica, porque la pasión para él no es debilidad, sino camino de revelación. A nivel espiritual, la energía lunar despierta en Escorpio la memoria de su misión como sanador de lo oculto. El signo lleva en su interior la llave del renacimiento, y bajo esta luz, esa llave se activa. Puede sanar a otros con su sola presencia, con su mirada que penetra el alma, con su capacidad de comprender el dolor ajeno sin juzgarlo. La luna le otorga la serenidad necesaria para transformar el sufrimiento en sabiduría. En su silencio interior, se convierte en canal de fuerzas superiores que operan más allá de la comprensión humana. Escorpio se vuelve, bajo la superluna, un guardián de los portales energéticos, un custodio del equilibrio entre destrucción y creación. En las profundidades del tiempo, la superluna sobre Escorpio también despierta los ecos de las antiguas órdenes espirituales, aquellas que sabían leer el lenguaje del cielo y entender la alquimia del alma. Esas antiguas memorias resuenan en el corazón del signo, recordándole que fue creado para custodiar el conocimiento de la transmutación. Su esencia no es de la superficie, sino de los templos invisibles donde el alma se purifica por el fuego y el silencio. Esta luna lo invita a reclamar su trono espiritual, no por ambición, sino por destino. Allí donde otros huyen del cambio, él se levanta, allí donde otros lloran la pérdida, él celebra la liberación. La enseñanza final de este ciclo lunar es que toda sombra contiene la semilla de la luz. Escorpio, al abrazar esta verdad, se convierte en un instrumento de la evolución universal. La superluna le concede la sabiduría del equilibrio, saber cuándo destruir y cuándo crear, cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo amar y cuándo dejar ir. Su poder no está en dominar a otros, sino en gobernar su propia energía con precisión divina. Es el signo que comprende que el caos es el preludio de la armonía, y que la oscuridad, cuando se acepta, deja de ser amenaza para convertirse en fuente de fuerza.